Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué momento estás viendo esta entrevista maravillosa. Te habla Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Y hoy tengo el gusto de tener un invitado súper especial. Somos de la misma cochada, como decimos en Colombia, pertenecemos al grupo de almas que hemos elegido el camino de la sexualidad consciente, integrarla, y específicamente en el mundo del Sexological Bodywork. Entonces es un honor para mí, Ale, cada vez que hablamos por interno, cada vez que te tengo, cada vez que veo todo ese trabajo tan apasionado que estás haciendo con transmitir en el mundo hispano todas estas experiencias maravillosas del Sexological Bodywork en varias partes del mundo. Ya haces parte de la escuela latinoamericana ILAS, que es la mía, y con muchas ganas de conocer las otras 5 escuelas de Sexological Bodywork en el mundo, porque creo que tenemos muchos que aprender en español, llevan muchos años en inglés en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces creo que esa pasión, ese corazón que le estás poniendo a esto es de admirar, y estoy muy contenta, muy feliz de hacer parte de este tejido contigo. Y hoy tenemos un tema que es uno de los temas súper interesantes del Sexological Bodywork, y es la rueda del consentimiento. Entonces, quiero que te presentes, que te digas cómo fue que te metiste en ese cuento de Sexological Bodywork, y después le daremos entrada al tema de hoy, que es la rueda del consentimiento. Cuéntanos por qué el Sexological Bodywork te atrapó. Bueno, hola, gracias Saray por la invitación y por estar vos también moviendo toda esta información tan rica sobre Sexological Bodywork y otras vertientes de la sexualidad. Bueno, mis comienzos con Sexological Bodywork fue como un encuentro en Berlín con esta modalidad de aprendizaje. Es ahí donde me formé y fue como una especie de encuentro esperado de toda la vida, porque siempre quise trabajar con sexualidad, pero ninguna de las modalidades que se suelen ofrecer de alguna forma congeniaban del todo con mis intereses. Y Sexological Bodywork, por ser un acercamiento práctico, corporal, desde el movimiento, desde el sonido, desde el toque, se acercaba mucho a lo que yo ya venía haciendo desde la danza, desde las prácticas somáticas. Y el enfoque somático, que yo ya venía como indagando desde otras técnicas como Alexander, Feldenkrais, eutonía y otras prácticas, me parecía más afín a lo que yo estaba buscando en relación a cómo encarar la corporalidad y bajo qué marco, conceptos y prácticas encararla. Súper, claro, un gran tejido. Eso es lo interesante de toda la parte de sexualidad somático, sexological bodywork, y casi yo creo que todas estas vertientes somáticas es esa integración que permiten. Sí, integración que permiten en diferentes aristas pues, de la vivencia humana, de la evolución humana y el desarrollo humano, y que más que esta parte de la sexualidad tan importante, y que realmente siempre ha tenido un enfoque como racional, como respecto a la estructura solamente, y no habían unas directrices claras de cómo integrar muchos de esos aspectos emocionales, corporales, tan simples como la respiración y todo este tipo de prácticas que son simples realmente, porque uno dice, bueno, esto realmente no tiene nada del otro mundo, pero precisamente esa simpleza es donde va calando profundo en el cuerpo, en el alma y en todas las células de los que los practicamos, y de las personas que pues encuentran en este espacio terapéutico un camino de aclaración, de desarrollo a nivel personal y profesional, y en todos los aspectos. Cuéntame un poquito cómo fue esa, porque además nos apasionan varios temas, pero ¿qué fue ahorita que te he visto con la rueda del consentimiento? Hemos hablado, es una de las herramientas que usamos en Sexological Bodywork, y es muy importante, no solamente en nuestras relaciones contigo, sino a nivel profesional, ya en la terapéutica del placer, la terapéutica del cuerpo y del toque, esa palabra consentimiento, que es tan usada, pero que a veces nosotros no la tenemos tan clara en ese aspecto. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí,
muchas veces en los procesos que tengo individuales con distintos clientes, estudiantes, cuando se integra en forma somática, corporal, hay un entendimiento corporal del consentimiento, suele haber como una especie de quiebre en el proceso y se suelen resolver un montón de conflictos o dificultades que venía experimentando una persona solamente por introducir esta herramienta. Eh, por lo tanto, para mí es muy valiosa, siento que permite muchas aberturas, muchas revelaciones, muchas más posibilidades de seguir indagando en el placer, de seguir yendo más en profundidad con el placer, con la conexión con el cuerpo, en relación con otras personas, en relación con uno mismo. Eh, sí, le doy mucha importancia yo en lo que sería mi propia práctica, el trabajo con el consentimiento, porque veo los resultados que provocan las personas. Y, Y ajá. no, lo que te quería decir es que no tenemos que entender en este contexto consentimiento como si fuera un marco legal en donde hacemos acuerdos que hay que seguir a la perfección, si no hay que recriminar o hay que castigar. No es ese para nada el enfoque o el uso que hacemos de la palabra consentimiento. Tiene más que ver con un proceso de aprendizaje mutuo. Cuando uno está en una relación, el consentimiento puede ser una herramienta para conocerse mejor, para ir más en profundidad de qué quiere la otra persona, qué queremos nosotros en ese encuentro. Y nunca es algo como para que cuando algo no funcionó dentro del acuerdo realizado, para sentirnos mal con nosotros mismos porque incumplimos o con la otra persona porque no cumplió, sino como decir, ah, bueno, revisemos qué pasó bajo la lupa del consentimiento para ser mejores la siguiente vez. No, no. Y este consentimiento ya aplicado como en la parte del sexological bodywork, porque claro, es en la cuestión de las relaciones siempre está esa línea de lo que yo quiero hacer, lo que el otro quiere recibir, cómo lo recibe el otro, si lo mismo que a mí me gusta, le gusta, pero muchas de esas preguntas o esas posiciones se dan implícitamente dentro de un diálogo interno constante, ¿no? Pero entonces está siempre esa duda o esa incapacidad de poder recibir las respuestas o los límites o callar porque no se quiere lastimar al otro, una cantidad de situaciones alrededor de ese acto tan humano de relacionarnos, ¿no? Y de saber hasta dónde vamos y cómo vamos a negociar estos espacios internos, externos, emocionales y además corporales, que es lo lindo. Eh, esta rueda del consentimiento, eh, en la parte de que tú dijiste que aprendías mucho porque funcionaba en la terapéutica, ¿cómo crees que enriquece este trabajo y más a nivel de la sexualidad? Bueno, algo que decías ahí, quizás muchas de las personas que nos están escuchando experimentaron esta sensación de tener como unas palabritas en el fondo de la mente, algo que uno quiere expresar, y en el calor del momento van quedando ahí atrás y uno no se anima a expresarlas. Es como que si este canal entre lo que pienso, siento, y lo que puedo expresar se encuentra como estrechado, como estrangulado, y como si necesitase como un poquito de fuerza o abrir ese canal, ensancharlo, para que, para que se puedan expresar. Y eso son todas, perdón, y esas son todas conexiones nerviosas. Tiene más que ver con generar esos puentes en nuestro cerebro, en las distintas partes, las que piensan, las que se pueden expresar, para que esté ese canal habilitado en una situación, por ejemplo, sexual. Todo eso junto tiene que practicarse de alguna forma. Eh, no es una capacidad nata o no es una capacidad que se desarrolla en los circuitos convencionales de educación, entonces necesitamos generar un espacio especial para desarrollarlo. Y generalmente como que hay factores de nuestra propia biografía, de nuestras experiencias pasadas, que nos pueden hacer temer, expresar una necesidad, expresar un límite por miedo a cómo reaccione la otra persona, porque en el pasado nos fue mal haciéndolo, porque nos da vergüenza expresar nuestros deseos, mostrarnos como somos.
Bueno, todas esas cosas hacen que inconscientemente esta vocecita que te quiere hacer un pedido, que quiere expresarse, se vaya retrayendo más y más hasta un lugar de que no reconocemos que existe. Entonces, a través de este dispositivo que es la rueda del consentimiento, de ¿Lo metodología, mostramos? ¿Quieres que lo sí, mostremos? sí, vos lo Aquí tenés yo. a mano. Sí, aquí lo tengo. Este. Ah, genial, perfecto. Sí, aquí lo tengo. Sí, Esta es la rueda del consentimiento. sí, Qué perfecto. herramienta tan simple y tan hermosa, tan tremenda y tan wow. Sí, es cierto que sí. Y es cierto que quizás hoy las personas cuando nos escuchen hablar de la rueda de consentimiento haya cosas que no terminan de captar del todo. No es algo que se entiende de buenas a primera, lleva tiempo. Pero ya con que se queden hoy con una impresión, una sensación de que esto existe, con algunos conceptos sueltos, está perfecto, ¿no? Para no ponernos exigentes con nosotros mismos. Es como cuando alguien quiere entender de astrología o de algo En un día, complejo sí. en un solo encuentro. Pero eventualmente se incorpora y se siente más natural, más familiar y trae muchos beneficios. Sí, es muy interesante como Betty Martin, que es una sexological bodywork, y ella esta herramienta la usó fue para, como más para la terapia de pareja, ¿cierto, Ale? Eh, En ella, sí, su original intención, creo que fue todo un proceso que ella observó en las terapias de pareja. Y ya sí, esto en varios contextos se está usando y es muy interesante porque son cosas muy sencillas, ¿no? Como los conceptos de servir, tomar, permitir y aceptar. sí. Esos conceptos son muy usados en muchos contextos y a mí algo que me gustó mucho de esta rueda a mí fue la cuestión de mirar el beneficio y el favor, ¿no? Ujú. Cuando uno es consciente del beneficio, ya se rompe mucha, en mi caso fue como victimismo Ujú. o la sensación de que nunca recibía lo que yo daba. Es bien profundo esto. Y más cuando se Ujú. trata también del tocar, ¿no? Porque esto en Sexological Bodywork lo usamos mucho también en esa conciencia del toque consciente, en ese elemento vital para que ese toque sea una experiencia de verdad que no solamente integre todos esos canales neurobiológicos, sino mucho más allá, ¿no? Todo un rompimiento de estructura que nunca llega, vuelve a ser igual. Ujú. Sí, 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 sí. Eh, sí, Betty Martin, como cuenta su proceso para ir allanando el camino para esta conceptualización, que se da cuenta en su consultorio que sus clientes no reconocían cuando, por ejemplo, estaban tocando para beneficiarse a sí mismos, a sí mismas, por su propio placer, como quien explora la piel de alguien para tener sensaciones, para sentir placer de, por ejemplo, estar tocando a la otra persona para el beneficio de la otra persona, como quien hacen un masaje porque te lo piden, porque volvieron del trabajo cansados y te dijeron, me harías un masaje, entonces es claramente que uno hace el masaje para el beneficio de la otra persona. Y se da cuenta que la gente no distinguía, algunas personas nunca eran capaces de disfrutar de lo que estaban haciendo. Siempre lo veían como si estuvieran haciéndole un favor o sirviendo a la otra persona. Y entonces para ayudarlas a diferenciar esa y ganar esta habilidad de también poder tocar para disfrutar un emisme, es que tuvo que hacer esta conceptualización, tuve que darse cuenta de que había una diferencia entre tocar de una forma y tocar de la otra. Ella va a decir, en los dos casos uno está haciendo, pero en un caso uno está haciendo para darle un regalo al otro, que es lo que ella va a Ujú. llamar servir en este esquema, exacto. Si te fijas y podés señalar en los bordes, por afuera del círculo, está el hacer y está el dar un regalo, ¿no?
en el eje, ahí está. Entonces el servir sería la confluencia de uno hace y uno da un regalo. O el hacer para recibir un regalo, que es, por ejemplo, cuando uno encuentra muy sexy una parte del cuerpo de otra persona y quiere ir a tocarla para disfrutarla uno. O bueno, es un millar de posibilidades y cada cual en esta, cuando uno empieza a practicar, empieza a definir qué es lo que le gusta o cómo le gustaría tocar. Entonces, cuando uno hace, está la contrapartida de que están las personas que no hacen, que se dejan hacer, que se dejan tocar. Entonces ahí se define la otra mitad de la rueda del consentimiento. Entonces la contrapartida de servir sería la de aceptar, que es la persona que se beneficia del toque del otro. Esto es clarísimo, nosotros como Sexological Body Workers siempre estamos en esta diagonal. Nosotros servimos al cliente que se beneficia de nuestro toque. Y trabajamos en esa zona, en esa diagonal. Pero un encuentro íntimo no tiene por qué ser de esta forma, esta dinámica. Entonces puede haber otra dinámica en la que alguien permite ser tocado para el disfrute de otra persona, ¿no? Entonces ahí estamos en permitir. Uno es de alguna forma receptivo, quizás la palabra pasiva a mí no me gusta, pero bueno, receptivo, o uno no está haciendo y al mismo tiempo uno está dando un regalo al no hacer. Wow. Eh, y eso a veces es Sí. difícil de entender en las parejas. Sí, Sobre todo, bueno, hay roles estereotipados de que generalmente un género se lo asocia más con el hacer y con el dar. eso. Sí. Un tipo de Eh, energía, sí, pero esto es esa simpleza de lo que muchas veces hemos estado como entumecidos, que es de verdad hacer, aceptar lo que sentimos, ¿no? Como tenemos que estar domesticados, nos han domesticado de muchas formas. Entonces, esta domesticación ha hecho que incluso no tengamos estas cosas como tan simples, introyectadas, y sí rompe un poco como uno, como así, el que no hace está dándome un regalo, ¡boom! Explícame eso. claro. Y sí, sí, en eso que te decía de los roles estereotipados, quizás una persona siempre se deja hacer y no tiene abierto el canal para ir y pedir hacer algo o para pedir que le hagan, pero de una forma que ella misma o él mismo se beneficie. Es, Eh, sí, y son entonces, al muchos, practicar, son patrones muy comunes, ¿no? sí, son patrones muy comunes que generalmente en las parejas de más larga data suelen repetirse, suelen como instalarse, ¿no? Suelen como perpetuarse en el tiempo. Entonces esta herramienta, de a poco, nos va dejando practicar cada uno de los roles y ver qué nos exige. Cada persona va a encontrar que un rol le va a resultar más difícil de ocupar y otro más sencillo. Y bueno, eso habla de sí mismo. No tiene que esforzarse después a estar siempre ocupando el rol que le resulta más difícil ni nada por el estilo, pero por lo menos sabe que existe, sabe que tiene esa opción y el día que quiera investigar en eso puede ir más en profundidad. Súper. Algo que también a mí me encantó de esta rueda cuando la conocí en uno de los entrenamientos fue este lado de la sombra, ¿no? Ajá, Y claro, sí. ahí, ahí es donde yo ahí me identificaba mucho más fácil. Claro, sí, 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 seguro. Sí, porque muchas veces, y cuando esto de servir, y muchas veces yo estuve en varios de esos planos. Sí, Sí, de una más, sí, cuando el servir se vuelve el salvador, sí, cuando el que está acostumbrado siempre a permitir se vuelve la víctima, ¿vale? Entonces es muy, muy interesante tener claro muchas veces, porque así tú puedes iniciar ese proceso de conciencia, ¿no? De cómo romper, o por si estás allí, pues saber que estás en tu rol también de salvador o de víctima y que si claro, sí, decides sí. hacerlo, pues de una. Claro, Esto, dime. no, no, que el exceso en cada uno de estos roles, por fuera de lo que se llama consentimiento, cuando no están las preguntas y las dinámicas,
y que la otra persona pueda aceptar o no aceptar con plena libertad y confianza y seguridad. Cuando uno sale de esa dinámica de juego, entras en los lados sombra, ya estás por fuera del consentimiento, estás por fuera de la rueda del consentimiento, y por eso en el gráfico hay como una frontera que dice consentimiento, que está marcada en amarilla, la parte de adentro, y por afuera del consentimiento están estos lados sombras. Entonces, el lado sombra de servir es el esclavo, es el mártir, es el bienhechor, la persona que siempre está dispuesta a solucionar los problemas a todos. Sí, la que, tenemos un problema, la llamamos a tal persona que siempre viene con una sonrisa y nos resuelve todo. Bueno, eso cuando ya estás por fuera del consentimiento. Como por fuera del consentimiento de aceptar está la persona esclavizadora, está la persona malcriada, la que se siente con derecho a disponer de las otras personas cuando quiere. Y así con cada uno de los cuadrantes se van repitiendo los roles. Por ejemplo, con tomar, ya fuera de consentimiento, es el perpetrador, el acosador, la acosadora, no importa los géneros, la persona explotadora, Sí. y la persona que permite, o sea, el lado sombra de permitir es la víctima, como vos habías dicho. Sí. Sí, es muy interesante porque también en la terapéutica de somática y pues en las sesiones que hacemos, estos roles tienen mucho que ver también con nuestro papel como acompañante, ¿no? Como sostenedor de ese espacio. Entonces es muy interesante tenerlos bien en claro porque muchas veces como terapeutas podemos caer en varios de esos cuadrantes. Eso era una de las, como de alguna de las conclusiones de que esta rueda en la terapéutica respecto al cliente y al papel o al rol que tú tienes, cómo es súper importante esas preguntas de consentimiento, porque así tú estás más consciente que no vas a salir de ese cuadrante, o que si sales vas a poder entrar, ¿no? Ser flexible Claro. porque esa línea es una línea imaginaria, Sí. es una... Sí, o por lo menos vas a tener las herramientas para reconocer qué es lo que pasó y cómo resarcir, recomponer la situación de una forma que todas las personas salgan satisfechas, ¿no? Gana, Cuando uno gana. tiene la capacidad. Claro, cuando uno sabe lo que hizo o tiene las herramientas para anotar eso, el grado de resarcimiento que uno le puede dar a la otra persona para que también tiene mucho valor a la hora de efectuar un proceso desde ya. Además, también yo creo que estas preguntas y todo pues esta herramienta es también acostumbrarnos un poco a la incomodidad, ¿no? Porque muchas veces esa incomodidad que siento al ser claro o al no brindar o al no recibir lo que quiero, va haciendo que, como tú dices, se vaya callando, incluso también en la parte terapéutica, ¿no? Como es esas preguntas y esa contención del espacio a través de la rueda del consentimiento, nos empezamos a ser mucho más... atrevernos a realmente poner las palabras y así de pronto, como tú dices, pueda estar o no, no pueda ser como coherente con lo que se espera de la situación, pero sí de esa forma darnos cuenta que es un proceso que se puede resarcir, que es un proceso que está en constante movimiento y que no hay una camisa de fuerza, ni es una camisa, una línea que te obstaculice ese proceso de evolución y de flexibilización. Ujú. Sí, sí. Sí, realmente lo que se encuentra es como una especie de resistencia a pedir, eh, eh, al punto de que ya no se sabe qué se puede pedir, ¿no? Como que la resistencia llegó a ser tal que no solamente es poder expresarlo, sino también poder sentir lo que uno quiere, está también bloqueado. Y ese canal se empieza a abrir a partir bueno, de generar un espacio seguro, consensuado, para que la gente pueda pedir cosas. Y de a poco las personas, bueno,
sí, primero se enfrentan con su propia vulnerabilidad porque se dan cuenta que tienen deseos, eh, se dan cuenta que tienen deseos que, bueno, que les cuesta expresar, se dan cuenta que quizás les da vergüenza algunas cosas que quieren. Entonces uno sigue insistiendo en la seguridad del espacio, en que, de que tienen derecho a pedir, de que tienen derecho a tener esos deseos. Entonces una vez que entra eso como a reforzarse y la persona a sentirse segura en sí misma, empoderada en ese deseo propio, se empieza a dar cuenta que esa pequeña zona de lo que deseaba en realidad era mucho más grande. Cuando empezás a iluminar un lugar, empieza a ver como toda esta luminiscencia secundaria y un montón de espacios que ni siquiera contemplabas que podían existir. Como que eso, cuando empezás a afirmar una cosa, se empiezan a revelar otros sectores. Entonces te vas a dar cuenta que tu zona, que estabas limitado a una zona de confort y que podés empezar a pedir de a poco y a explorar otras cosas. Súper, Sí. súper, Y que muy te, linda. que Es te- y que te van a aceptar como... expansión, expansión somática pura, qué belleza, ¿cierto? Qué lindo eso. Que Y eso estás, se da con la práctica, ¿no? Un poco lo que hablábamos sí, antes del sistema nervioso y la información que vamos dejando ahí asentada para que se produzcan los cambios. eh, es a través de la práctica, a través de hacerlo. No hay como una vuelta, no hay mucha vuelta. Sentarse, practicar, jugar con sí, ciertas preguntas, con ciertos formatos, y de repente la persona se empieza explorando formas de tocar que nunca había pensado antes, porque pensó, no sé, que tocar tenía que ser suave, y en realidad se daba cuenta que tocar le gustaba como una cosa más amasada. eh, Como que empieza a encontrar todo ese lugar, todo ese espectro de posibles sensaciones, tanto para sí como para compartir con otra persona, que antes no tenía. O sea, se pone más súper, juguetona, o más, quizás un toque más solemne, un toque más sexy, un toque más tonto, como todas esas variables que a veces no nos animamos a explorar y vamos a la película que nos hicimos, o que, bueno, es un poco duro decirlo así, como la película que nos hicimos, pero bueno, el espacio que fue quedando libre para que podamos explorar con nuestra sexualidad, que generalmente es limitado por la sociedad y la cultura en la que estamos más o menos todos incluidos. Habrá personas sí. que habrán tenido otras posibilidades, pero en general podemos pensar eso. Sí, 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 por eso la rueda del consentimiento a mí me parece que no solamente en terapia, sino también en grupos, ¿no? Cuando se hacen ejercicios grupales también es bastante impactante y bastante transformador. Y hablando de esto, cuéntanos un poco de tus proyectos, dónde los haces. Hiciste un festival de bodywork, cuéntanos un poco de eso y qué tienes ahora para el público y cómo te pueden contactar, corazón. Sí, a principio de año había hecho un festival de danza, sexualidad y somáticas con el apoyo del Senado de Berlín, que fue gratis, que fue abierto a todo el mundo, hubo como 30 profesores de distintos lugares, todo online, y también para acompañar a la gente en un momento quizás más intenso de la pandemia, con más restricciones. Fue una forma de apoyar, de devolver, eh, sí, y acompañar a las personas, ¿no? En un momento más difícil. Y después yo me dedico también a dar sesiones individuales en mi propio estudio en Buenos Aires, pero también doy la posibilidad de tener sesiones online. Es Mm. una modalidad posible de trabajo que dio muy buenos resultados hasta ahora. Fue una especie de incorporación a partir de la pandemia, que se haya masificado eso, y la Claro. verdad es que tuve procesos hermosos con personas, ¿no? Que tuvieron Mm. muchas revelaciones, muchas resoluciones, muchas aperturas a través del trabajo online. Y ahora estuve armando una serie de talleres sobre consentimiento, sobre talleres grupales, en donde jugábamos con distintas metodologías para encontrar todas estas cosas que fuimos hablando de manera divertida, sensible, poniendo el cuerpo, también conversando, bajando un poco de información más teórica, reflexiva. Eh, y bueno, también con vistas eventualmente a armar una modalidad virtual. Eh, Ahí podemos seguir en contacto Sí,
para co-crear o para pensar un formato. Sí. La idea es que, bueno, si tú estás interesado, si perteneces al grupo de fundamentos o al grupo de terapeutas tántricos o el público en general hispano, pues que nos escriban y estamos bien abiertos a hacer un proceso online porque yo creo que vale la pena. Además, porque si estás trabajando como terapeuta y tienes esta herramienta y la vamos a hacer online, pues vas a tener toda una metodología de aplicación porque esto hay que sembrarlo porque llevamos unos pocos años, unos años de no hacerlo y ya en varias partes del mundo esto está muy desarrollado y yo creo que lo necesitamos mucho en Hispanoamérica. Ale, un placer hablar contigo. Espero pronto visitarte en Buenos Aires. Me encantaría conocer tu país y acá en Colombia siempre abiertas las puertas. Muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu presencia y por compartir esas experiencias, porque realmente quiero como resaltar para cerrar lo de la práctica. Y realmente algo que me ha enseñado toda esta parte de la somática, del cuerpo y de la sexualidad consciente es la práctica. Así que no hay libro, el libro es el cuerpo, no hay teoría que usted tenga que memorizarse, sino todas estas cosas que vienen desde esa teoría somática, esa teoría que está en tus células, en tu cuerpo, en tus líquidos, en tu mente, en tu vocecita interna, darle como ese espacio ahí y tu estado de presencia. Entonces, muchas gracias, Ale, por este compartir y por estar sembrando esta semilla del conocimiento de la somática en el mundo hispano. Gracias, Saraí. Yo admiro mucho el trabajo que haces de promoción y divulgación, siempre muy presente, siempre provocando encuentros. Muy agradecido también por la participación que me das. Siempre bienvenida a venir a Buenos Aires y me Sí. encantaría visitar Colombia. Y si las personas que están viendo este video me quieren encontrar, me pueden encontrar en Instagram con Sexualidad y Somáticas o en mi página web que es www.sexualityandsomatics.club. Eso. Bueno, muchas gracias, corazón. Sí, síganlo, síganlo y pregunten cosas, investiguen, porque si algo debemos de estar como felices es tener esta posibilidad de que hay información muy valiosa que nos va a servir para que seamos sociedades mucho más equilibradas, amorosas, presentes y mucho más compasivas con nosotros y con el resto del mundo. Muchas gracias. Un beso. Chau, chau.